Lo que señaló Macri es que después de quitar las retenciones al campo y a la minería, se generaron miles de puestos de trabajo. Esto es mentira, absolutamente. Pero vamos a decirlo con números, lo vamos a decir con fundamentos. Si es posible, Charlie, escuchemos antes a Macri decir esto que estoy manifestando. No podemos llenar de impuestos de vuelta un montón de actividades que destruyen empleo. Desde que le devolvimos al campo las retenciones, desde que volvimos a la minería las retenciones, se generaron miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. Se generaron miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad, Julia Estrada? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Víctor Hugo, efectivamente esto es lo que yo denomino el ejemplo del fracaso de la teoría del derrame, para decirlo en términos económicos y para retomar, a mi criterio, cuando veamos los números, una profunda discusión que se da en términos económicos respecto de cuáles son los estímulos para generar la inversión en la economía. Hay dos grandes formas de verlo, para decirlo simplificando. Una es la mirada estrictamente macrista de Pratgay, que entiende que a más ganancias de los empresarios, a más ganancias de las empresas, eso se traduce en inversión. Está profundamente fundamentada en una larga tradición de teoría económica. Y por otro lado, está una mirada que, por ejemplo, sostuvo el kirchnerismo, que entendía que era el Estado el que, recaudando impuestos o interviniendo para que las empresas invirtieran, se garantizaba la inversión. Entonces, esas dos miradas estuvieron claramente en pugna. Y cuando ganó Mauricio Macri las elecciones, lo primero que se dijo es: vamos a cambiar consumo por inversión, y para que ese cambio exista, la inversión se va a dar si las empresas ganan más plata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, las empresas efectivamente ganaron más plata, y acá lo que tenemos es sencillamente un cálculo de cuáles fueron las transferencias vía quita o reducción, quita total o reducción de las retenciones a las exportaciones en tres rubros: agro y MOA, se llama manufacturas de origen agropecuario, industria y minería. En 2016, podríamos resumir, el agro se llevó 50.000 millones de pesos, menos que en este caso el proyecto de ganancias, pero la suma total, el proyecto de ganancias aprobado en diputados, pero la suma total va a dar que se llevaron más que el proyecto de ganancias aprobado en diputados. Por ejemplo, 10.000 millones se lleva la industria y casi de nuevo 10.000 millones se lleva la minería. Ahora, si miramos cuánto se llevarían el año que viene, en 2017, la verdad es que lo que vemos es que 60.000 millones se llevaría el agro, 12.000, 13.000 millones se llevaría la industria y 11.000 millones la minería. Esto que se llevan es lo que el Estado deja de recaudar, básicamente por eliminación de retenciones. ¿Qué es lo que uno supone en base a esta teoría económica? Y lo hago en términos de clase, ¿no? ¿Qué es lo que uno supone? Que estos sectores van a generar empleo. ¿Por qué Macri dice que van a generar empleo? Porque desde su concepción, más allá de que uno pueda pensar o no que miente, desde su concepción, si estos sectores ganan, van a generar empleo, van a invertir. Vamos a ver ahora la segunda placa, en donde yo digo que hay un total fracaso de la teoría del derrame porque no lo hicieron, no invirtieron, lo cual también desmiente muchos presupuestos de la teoría ortodoxa que están hoy al frente del Banco Central. El campo expulsó a 5.290, prácticamente 3.000 trabajadores, sobre un total de 344.000 entre diciembre de 2015 y septiembre de este año. La minería, las empresas mineras, que Mauricio Macri, si no me equivoco, dijo que habían generado cerca de 2.000 puestos de trabajo una empresa. Bueno, en total el sector expulsó prácticamente a 5.000 trabajadores, mismo periodo, sobre un total de 95.000. Evidentemente esa plata no fue a inversión, se la embolsaron. Y quiero decir una cosa, hay un pensador polaco que se llama Kalecki, que en la década del 30 ya lo había dicho. Más ganancias no se traduce en más inversión, más ganancias se traduce en más ganancias. Es un gran debate económico que me parece muy interesante volver a retomar, porque efectivamente cuestiona con mucha profundidad lo que está pasando. Julia, es un informe impecable. 5.290 trabajadores y 4.855 respectivamente
perdieron su lugar de trabajo como consecuencia de lo que fue la actitud del campo y de la minería. Justamente los ganadores del 2016 ganaron, pero no sirvió para nada. Lo que Macri dice es tremendo, porque a la realidad que nos está planteando Julia con los números indiscutibles que pone sobre la mesa, además de ver qué poco trabajo se da a veces por los dueños de los campos y por los dueños de las minerías, no llegan a 500.000 entre ambos sectores, encima, en este año de notables ganancias, echan gente. Mientras Macri le miente a la gente diciendo que fue un éxito. Escúchenlo de nuevo. Nos podemos llenar de impuestos de vuelta un montón de actividades que destruyen empleo. Desde que le devolvimos al campo las retenciones, desde que volvimos a la minería las retenciones, se generaron miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. Se crearon miles y miles de puestos de trabajo en todas esas economías. Es inadmisible, es mentira, pero también es inadmisible, porque ¿cuánto piensan que pueden tener de cobertura de los medios para poder decir algo tan falso como esto? Hemos creado, cuando quitamos las retenciones, creamos miles de puestos de trabajo. En realidad, lo que sucedió, Julia, repitámosla, es que se perdieron 10.000, ¿cuánto da el total? 10.000 puestos de trabajo. Más de 10.000, cerca de 10.200 puestos de trabajo menos. Y cabe decir una cuestión, cuando el campo pide de nuevo la reducción de las retenciones a las exportaciones, que efectivamente era lo que Macri había prometido, ir reduciéndolas progresivamente, la respuesta no es que no, porque en realidad hay una crisis de empleo, porque el campo no invierte lo que había que invertir. En realidad es un problema fiscal, estrictamente fiscal. Y quiero agregar un par de números. Estas cifras que veíamos al comienzo, cerca de 84.000 millones de pesos en total, que es lo que el Estado deja de recaudar, porque le deja de cobrar a la minería, al agro y a la exportación industrial, solamente a las exportaciones, supera tanto el proyecto de ganancias aprobado con media sanción, que se estima entre 60 y 65.000 millones de pesos para el año que viene, y al mismo tiempo triplica, por ejemplo, lo que se acordó por emergencia social de 30.000 millones de pesos. Me parece que es un contraste muy interesante a ser realizado. Claro, para unos temas es un agujero fiscal, es decir, para, por ejemplo, aceptar como ley lo que se determine para ganancias. Ese es un agujero fiscal. Pero no es un agujero fiscal decirle al campo muy suelto de cuerpos no hay más retenciones, o decírselo a las minerías. Ese no es un agujero fiscal. Esta es la demostración plena y definitiva, y lo van a sufrir en carne propia los trabajadores, ya sea por culpa del Senado, de los gobernadores en realidad y del Senado, o por culpa de Macri vetando la ley, lo van a sufrir en carne propia. Van a entender de qué hablan cuando hablan de agujero fiscal. Van a entender que el agujero fiscal es el que determina a los trabajadores, pero nunca los que más tienen.